¿Te has sentido rodeado de gente pero emocionalmente solo? No estás roto, estás desconectado. Yo pasé por esta misma emoción y sé de lo que te estoy hablando. Ver cómo a tu alrededor varias personas se agolpan cada día a ti, pero en el fondo te sientes inmensamente solo. Hoy te voy a compartir las 7 claves que te van a ayudar a entender por qué sentimos esa soledad y cómo vas a transformarla. Clave número 1. No es la cantidad, es la calidad. Puedes tener 500 amigos o más en Instagram y sentirte igual de solo. Lo que nos llena no es cuántos, sino con quién conectamos de verdad. Te pasa que hablas mucho, pero no sientes que alguien te escuche de verdad. Y es que a veces confundimos estar rodeados con estar conectados. Las conversaciones superficiales no alimentan el alma. Hazte esta pregunta. ¿Con quién puedes hablar de tus miedos, de tus sueños o simplemente quedarte en silencio sin sentir incomodidad? Esa es la conexión que cura la soledad. Haz que tu entorno cuente, no cuentes personas. Clave 2. Cuando te desconectas, te aíslas. La soledad no es externa. A veces empieza cuando dejamos de escucharnos. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Si tú no te prestas atención, es difícil que los demás lo hagan por ti. Conectar contigo mismo es como afinar un instrumento. Si no lo haces, todo suena raro. Escúchate, date tiempo, a solas, de calidad. Medita, escribe o camina sin rumbo. Descubrirás que cuando estás en paz contigo, la soledad pierde fuerza. Si vas a la desesperada a conocer a personas sin prestar atención a quién eres, a lo que te identifica contigo, tus relaciones no tendrán peso. Flotarás como una pluma de un lado a otro sin dirección, con un vacío interior. Alíñate primero con lo que tú eres y rodéate de personas después con la misma sintonía. Clave 3. Las redes sociales no sustituyen el contacto real. Likes no son abrazos, stories no son miradas y un match en una app no es una conexión emocional. Vivimos hiperconectados, pero cada vez más aislados. Nos vendieron que con un clic estaríamos más cerca, pero lo digital muchas veces nos aleja de lo real. ¿Cuántas veces has sentido vacío después de horas en redes? Los likes no van a llenar nunca un abrazo, ni una videollamada. Va a sustituir una mirada cómplice. Reconéctate con la vida. Cuanto más poder le vas a dar a la vida real, más riendas tomas en tu vida y más estás con esa persona, más vida real tienes. Los likes nunca van a sustituir esa mirada o abrazo. Meros formulismos de la programación para masas para generar dependencias, insuflar egos y hacerte de ti una víctima más de un mundo salvajemente dependiente de bots y likes de personas desconocidas. Clave 4. Evitar el dolor no construye vínculos. Muchos se aíslan para no ser rechazados, pero evitar la vulnerabilidad también evita los vínculos. Abrirse da miedo, sí, pero es el camino para sentirnos vistos y acompañados. Abrirse da miedo, porque nos arriesgamos a no ser entendidos, pero también es la única forma de que alguien te vea de verdad. Si escondes lo que sientes por miedo al rechazo, solo estás confirmando tu soledad. Muéstrate vulnerable, es valiente, y ahí nacen los vínculos verdaderos. No desperdicies tu tiempo lamentándote de lo que podías y no haber hecho. Ábrete a conocer. ¿Dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? Conócete a ti mismo. Haz un inventario emocional de tu situación aquí y ahora.
sé sincero contigo y no escondas tus problemas debajo del mantel. En tus manos está el cambiar tu situación. Clave 5. Estar ocupado no es lo mismo que estar conectado. Nos llenamos de planes, de pantallas, de tareas, pero si no hay tiempo de calidad con personas que importan, esa sensación de vacío no se va. La conexión necesita presencia. Ser productivo no es sinónimo de sentirse pleno. Llenarte de tareas es una excusa para enfrentarse al vacío. ¿Qué actividades te llenan de verdad? ¿Estoy pasando tiempo con personas con las que puedes ser yo mismo? No confundas agenda llena con corazón lleno. Yo mismo he sido un experto en generar agendas llenas de información, de datos y más datos, de llenar vacíos. Es tu decisión estar en hacer menos, pero con más sentido. No por hacer mucho te vas a sentir más feliz. Haz menos, pero con una dirección marcada que apunte a tu corazón, a lo que realmente te importa. Clave 6. Escoge bien tu tribu. No encajas con todo el mundo. Y eso está bien. Busca espacios y personas donde puedas ser tú, sin filtros, sin disfraces. Ahí empieza la pertenencia real. Tu entorno te moldea, tu estado emocional. Si estás rodeado de gente que juzga, que te interrumpe o no te valora, esa soledad se intensifica. Pero si te rodeas de quienes te escuchan, te respetan y celebran quién eres, la sensación de pertenencia se enciende como una llama. No es con cualquiera, es con los tuyos. Huye de personas tóxicas y grupos en los que no te sientas identificado, y a esos me refiero que pueden ser tu familia. El miedo al que dirán, a las presiones externas, a no ser lo que esperan. Eso va a terminar socavando tu integridad. Di no a esos grupos forzados y apuesta por formar tu tribu alineada con lo que te sientes aquí y ahora. Clave 7. La conexión empieza contigo mismo. No esperes a que otros te llenen. Cuando tú estás conectado contigo, emanas algo que invita a los demás a conectar. Y eso se nota. Todo empieza dentro. Si tú no te aceptas, no te priorizas o no te reconoces, es difícil que otros lo hagan. Cultiva tu autoestima, tus pasiones, tu bienestar emocional, porque cuando estás conectado contigo, atraes relaciones más sanas, más auténticas y también más enriquecedoras. Conoce qué es aquello con lo que disfrutas, qué te hace vibrar, donde el tiempo se vaya a detener. Esa es tu fuerza interior. Piensa en Dalí, en Michelangelo, en Gaudí. Nunca se sentían solos, siempre estaban acompañados de personas que disfrutaban su mundo. Espero que te haya servido este vídeo y si lo que pretendes es darle una marcha más a tus cambios, no te pierdas este capítulo que te voy a dejar aquí arriba. Y si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo, dale like y suscríbete y conéctate con Speedmatch. Aquí las conexiones son reales y comienzan jugando. Con estas acciones ayudas a que podamos seguir creando más contenido que te gusta y que te lleva al siguiente nivel. Así que, un fuerte abrazo, Matcher, y nos vemos en el juego.